Vamos a continuar ahora con otra glándula endocrina que es la glándula suprarrenal. Entonces, igual vamos a hablar un poquito acerca de cómo está constituida la glándula suprarrenal para poder entender un poco acerca de la fisiología de esta glándula. La glándula suprarrenal, como su nombre lo dice, adrenal, ¿qué significa? Que está localizada cerca o al costado de los riñones, ¿no? Entonces, básicamente yo voy a encontrar que van a estar localizadas por encima de los riñones, ¿no? Suprarrenal, por encima de los riñones. Va a tener esta forma como triangular, algunos dicen también forma de semiluna, unos dicen que la glándula suprarrenal del lado derecho tiene forma más triangular o piramidal y la glándula suprarrenal izquierda tiene más forma de semiluna, ¿no? Pero tiene más o menos esa forma, ¿no? Y si ustedes hacen un corte a la glándula suprarrenal, ustedes van a encontrar que la glándula suprarrenal va a tener dos grandes zonas. Va a tener la médula suprarrenal, que como ustedes ven es la parte más interna, y va a tener la corteza o córtex adrenal, que básicamente es la parte externa. Y también vamos a encontrar una envoltura, que es la famosa cápsula suprarrenal, que es como una envoltura, básicamente. Entonces tengo la envoltura, y dentro tengo la capa más externa, que es la corteza, y la capa más interna, que es la médula. Ahora, si yo quiero hacer más, me voy al microscopio y quiero mirar con más detalle, yo me voy a dar cuenta que la corteza de la glándula suprarrenal va a tener tres zonas. Va a tener primero una zona glomerulosa, segundo una zona fascicular y tercero una zona reticular. De tal manera que yo voy a tener, ¿no?, yendo de la parte externa a la parte interna, la cápsula, la zona glomerular de la corteza, la zona fascicular de la corteza, la zona reticular de la corteza y finalmente la médula. ¿Por qué es importante esto? Porque cada una de estas va a fabricar una hormona diferente. La cápsula simplemente lo que hace, esta no fabrica hormonas, la cápsula solamente le da la protección a la glándula suprarrenal, ¿no? Pero las otras capas sí. Vean, la zona glomerulosa o glomerular de la corteza suprarrenal va a fabricar un tipo de hormonas que se conocen como mineralocorticoides, ¿ya? Mineralocorticoides, que dentro de ellas el principal va a ser la famosa aldosterona. Entonces vuelvo a repetir, la zona glomerular de la corteza fabrica mineralocorticoides, donde el principal mineralocorticoide es la aldosterona. La zona fascicular de la corteza suprarrenal va a fabricar glucocorticoides, donde el principal glucocorticoide va a ser el cortisol. La zona fascicular, la segunda zona de la corteza suprarrenal, fabrica glucocorticoides, donde el principal es el cortisol. Y finalmente, la tercera y última capa de la corteza suprarrenal, la más interna, va a fabricar andrógenos. Y dentro de los andrógenos, el andrógeno principal que va a fabricar es el DEAS. ¿Qué cosa es el DEAS? Dehidroepiandrosterona. Vuelvo a repetir. La zona reticular de la corteza suprarrenal, que es la más interna, fabrica andrógenos, donde el más importante es el DEAS, dehidroepiandrosterona sulfato. ¿Ya? Y la médula suprarrenal, que vendría a ser la más interna de ellas, básicamente va a fabricar catecolaminas, ¿no? ¿Y cuáles son las catecolaminas? Son dos, son adrenalina y noradrenalina. Entonces la zona medular fabrica catecolaminas, que son adrenalina y noradrenalina. Si tú te das cuenta, las hormonas que fabrica la corteza suprarrenal, como habíamos visto en la clasificación, son hormonas de naturaleza esteroidea, o sea, derivan del colesterol, mientras que las de la medular son hormonas de tipo amina, ¿no? Derivan de la tirosina, básicamente, la adrenalina y la noradrenalina. Vean ustedes que tienen una estructura diferente, fabrican hormonas de estructuras diferentes, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquitito
acerca de alguna de ellas. Y vamos a iniciar con la corteza. Vamos a empezar con una de las más importantes, que es el cortisol. Entonces aquí ustedes tienen el cortisol. Entonces el cortisol, como habíamos dicho, es una hormona que se fabrica básicamente en la capa fascicular de la corteza, ¿no es cierto? De la corteza. Algunos dicen que la capa fascicular de la corteza muchas veces no se le puede diferenciar bien de la tercera capa, que es la capa reticular. Entonces ustedes van a encontrar que en algunos libros dicen que la capa que produce el cortisol es la zona fascículo reticular, porque a veces es un poco diferente, pues un poco difícil, diferenciarlas en el microscopio. Entonces hablan de una zona fascículo reticular, que es la que se encarga de producir el cortisol y también los andrógenos como el DEAS, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se regula el cortisol? Vean ustedes, el cortisol básicamente va a estar regulado por el eje hipotálamo-hipófisis, como hemos visto en las primeras láminas, ¿no? El cortisol se le conoce como la hormona del estrés. Entonces, cuando hay situaciones de estrés, por eso aquí ustedes ven estresor, eso va a permitir que el hipotálamo fabrique la famosa CRH, ¿no? ¿Te acuerdas que yo te había dicho que la CRH es la hormona liberadora de corticotropina? ¿Te acuerdas? Hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona liberadora de corticotropina va a ir hacia la adenohipófisis a través del sistema portihipofisiario, llega a la adenohipófisis, y en la hipófisis, que también recibe el nombre de pituitaria, ¿no? Vamos a encontrar los famosos corticotropos. Estos corticotropos van a secretar la famosa ACTH, ¿no? La ACTH es la hormona estimulante de la corteza suprarrenal, ¿no? Hormona estimulante de la corteza suprarrenal. Y esta hormona estimulante de la corteza suprarrenal va a actuar ¿dónde? En la corteza, pero específicamente ¿en qué parte? En la zona fascicular, o como te digo, en algunos casos ponen, ¿no? Fascículo reticular, porque a veces es difícil diferenciarlos, ¿no? Vean ustedes que no actúa en la capa más externa, no actúa en la capa glomerular, solamente actúa en la capa fascicular o fascículo reticular, ¿no? ¿Y qué va a permitir o qué va a estimular? Va a estimular la producción de glucocorticoides, donde el principal glucocorticoide, como yo te había dicho, es el cortisol. Por eso aquí estamos hablando del cortisol. Ahora, la capa reticular fabrica los andrógenos, ¿no? Y yo les había dicho que muchas veces no, es difícil diferenciarlas. Entonces, ¿qué sucede? La ACTH también puede producir o permitir que haya una secreción del famoso DEAS, que es el andrógeno de la glándula suprarrenal, ¿no? Acuérdense que los andrógenos, dentro de los andrógenos vamos a encontrar tal vez el más conocido que ustedes van a recordar es la testosterona, ¿no? Pero la testosterona la fabrican las gónadas, ¿no? La glándula suprarrenal puede fabricar testosterona, pero no es su principal andrógeno. Su principal andrógeno es el DEAS, que es la dehidroepiandrosterona sulfatada. Entonces, ¿qué sucede? La ACTH estimula principalmente la secreción de cortisol, que es un glucocorticoide, pero también en menor grado puede estimular la secreción de andrógenos, como es el DEAS. Entonces, cuando haya suficiente cantidad de cortisol, el cortisol, ¿qué es lo que hace? Por un feedback negativo, vean ustedes aquí negativo, inhibe la secreción de CRH y de ACTH. De esa manera se regula. Entonces, en buena cuenta, yo diría que en el caso del cortisol y también del DEAS, que es el andrógeno principal de la glándula suprarrenal, la regulación se da por el eje hipotálamo-hipofisiario adrenal. La aldosterona, vean ustedes, que sintetiza la capa glomerular que sintetiza mineralocorticoides como la aldosterona, no se regula por este eje. Vean ustedes que es totalmente diferente, ¿no? ¿Y qué cosa hace el cortisol? Este glucocorticoide importantísimo. Vean ustedes, el cortisol aumenta o estimula la gluconeogénesis, ¿no? Génesis, neogluco, formación de nuevo de glucosa a partir de otros compuestos, ¿no? De lactato, de glicerol, de aminoácidos, forma glucosa de nuevo, ¿no? ¿Qué más hace? Incrementa la lipólisis, o sea, incrementa la ruptura de las grasas, específicamente ¿de quién? De los triglicéridos, ¿no? Rompe los triglicéridos, ¿no? Para poder obtener los ácidos grasos de los triglicéridos. ¿Qué más hace? Aumenta el catabolismo proteico
proteico, se empieza a degradar las proteínas, sobre todo las que están en músculo, para yo poder tener esos aminoácidos y a partir de esos aminoácidos poder ya sea formar glucosa o obtener energía, ¿no? Por eso aumenta el catabolismo proteico. ¿Qué más? Aumenta el gasto cardíaco. Vean ustedes, el cortisol aumenta el gasto cardíaco, pero también aumenta la resistencia vascular. Aumenta gasto cardíaco y aumenta resistencia vascular. Disminuye la respuesta inmunológica. Disminuye la respuesta inmunológica. ¿Qué es lo que sucede, no? Yo les había dicho que el cortisol es la hormona del estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque se secreta frente a estresores. Cuando tú tienes un estrés, tú necesitas que tu cuerpo reaccione y responda rápido. Entonces, ¿qué vas a priorizar? Vas a priorizar las funciones de respuesta inmediata. Por eso es que yo aumento la formación de glucosa, aumento la degradación de las grasas. ¿Por qué? Porque yo quiero obtener energía a partir de la glucosa, a partir de los ácidos grasos, ¿no? Aumento el catabolismo proteico para poder obtener más aminoácidos y utilizar esos aminoácidos, ¿no? Aumento el gasto cardíaco y la resistencia vascular para que yo esté preparado para que mi corazón esté funcionando al máximo para ya poder liberarme de ese estrés, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? La respuesta inmunológica no es algo que yo necesite, digamos, frente a esa situación de estrés. Entonces el cortisol lo que hace es, dice, yo voy a priorizar las funciones que yo sí necesito para poder salvarme de ese estrés y el sistema inmunológico no es algo primordial, entonces disminuye la respuesta del sistema inmunológico. ¿Qué más? Disminuye la producción de colágeno a nivel de la piel. Aumenta la eritropoiesis, ¿no? ¿Qué hace? Aumenta la formación de glóbulos rojos, ¿no? La formación de glóbulos rojos para poder tener mayor cantidad de glóbulos rojos, llevar mayor oxígeno hacia los tejidos, ¿no? Aumenta la resorción ósea, ¿no? Al hueso, hace que se calle que saque calcio del hueso, ¿no? Que se saque calcio del hueso para poder obtener calcio, ¿no? Regula el estado de ánimo y la función cognitiva. ¿Para qué? Para yo poder estar sobrellevar o sobresalir de ese estrés. Entonces vean ustedes que el cortisol lo que hace finalmente en sus efectos es poder yo sobrellevar todo lo que es el estrés que me está o superar un estrés que yo estoy teniendo, ¿no? Y para eso lo que hago es activar mis funciones que me van a permitir ello, pero tal vez disminuir aquellas que no, ¿no? Entonces yo voy a tener aquí estos efectos que va a tener el cortisol, ¿no? Y esto es importante, por ejemplo, porque ustedes van a ver en la parte, por ejemplo, de farmacología, que se han creado fármacos que se parecen al cortisol, que se han creado fármacos glucocorticoides que se parecen, ¿no? Entonces yo creo glucocorticoides que no van a ser el cortisol, van a ser glucocorticoides sintéticos, porque los he creado en un laboratorio, pero que a ese glucocorticoide le voy a poner más potencia, por ejemplo, para controlar la respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a tener, por ejemplo, fármacos como la dexametasona, por ejemplo, que tiene una alta potencia antiinflamatoria, ¿no? Entonces, ¿qué? Utilizo eso para controlar la inflamación, para controlar una respuesta autoinmune exacerbada. Entonces, yo voy a ver que la dexametasona, por ejemplo, la puedo utilizar para controlar inflamación o en algunos procesos donde hay una hiperreacción del sistema inmune por ese efecto, ¿no? Por ese efecto que tienen los glucocorticoides de disminuir la respuesta inmune. Y ustedes me dirán, doctor, ¿y por qué se llama glucocorticoide? Porque vean ustedes, ¿no? ¿Qué hace a nivel metabólico de la glucosa? Permite que se forme más glucosa, ¿no? Permite que haya mayor gluconeogénesis. Entonces, como hay mayor formación de glucosa a partir de otros compuestos, es que se le llama glucocorticoide, porque tiene acción sobre el metabolismo de la glucosa. Entonces, por eso se le llama glucocorticoide. Y el principal es el cortisol, ¿no? Ahora, en el caso del DEAS, que es un andrógeno, los andrógenos básicamente lo que van a permitir, pues, como vamos a ver más adelante, van a estar en relación sobre todo con lo que respecta a la virilización en el varón, ¿no es cierto? Y en la mujer van a regular un poco el líbido y la respuesta sexual, ¿no? Entonces es importante estos andrógenos. Pero como les digo, el DEAS, que es el andrógeno suprarrenal, no es el andrógeno principal. El andrógeno principal en nuestro cuerpo es la testosterona, que lo van a fabricar más las gonas y lo vamos a ver después, ¿no? Pero de esta manera ya hemos visto un poquito acerca de cómo se regulan los glucocorticoides, básicamente el cortisol, a través de este eje, sus efectos. Y yo les había dicho que también los andrógenos, el DEAS, de la suprarrenal, también se puede regular por este eje del hipotálamo hipófisis. Ahora,
¿qué nos quedaría? Nos quedaría la corteza, ¿no es cierto? Entonces, la corteza, perdón, nos quedaría la zona glomerular de la corteza. Entonces, la zona glomerular de la corteza, habíamos dicho que fabrica mineralocorticoides como la aldosterona. Esta se regula por otro eje. Aquí vean ustedes, la hipófisis y el hipotálamo no tienen cabida. Esto se regula, la aldosterona, que es, como les había dicho, un mineralocorticoide que se produce en la zona glomerular de la corteza. Entonces, se va a regular por otro eje. Ese eje se conoce como el famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. En inglés a veces se le conoce como el famoso sistema, el RAS, ¿no? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Que ustedes seguramente lo han visto en la parte, o lo van a ver en la parte de fisiología cardíaca. Pero de todas maneras vamos a mencionarlo para poder enfocarlo con respecto a la regulación de aldosterona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un proceso que genera deshidratación, o sea, que haya pérdida de agua, ¿no? Que haya deficiencia de sodio. Acuérdense que el sodio es un mineral que permite o regula un poco el movimiento del agua, ¿no? Entonces permite que haya que se regule el movimiento o el pasaje de agua, ¿no? Entonces, cuando hay una deficiencia de sodio o cuando hay una situación, por ejemplo, en la cual uno pierde sangre, como por ejemplo una hemorragia, entonces, que todas estas condiciones, ¿a qué van a llevar? Van a llevar a que se disminuya la volemia. O sea, la volemia significa la cantidad de sangre, ¿no? Que nosotros tenemos en nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Y al disminuir la volemia también puede disminuir la tensión o la presión arterial, porque ustedes han visto en la parte de fisiología cardiovascular que la presión arterial, uno de sus componentes de la presión arterial está dada por el gasto cardíaco, y el gasto cardíaco tiene que ver en relación con la volemia y la frecuencia cardíaca. Entonces, la volemia, ¿no? Pero al disminuir la volemia, disminuye también la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En nuestros riñones existe una estructura, un tejido especializado que va a estar compuesto por unas células que se conocen como las células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares, ¿no? Estas células yuxtaglomerulares están cercanas a un cúmulo de células que se conocen como la mácula densa, ¿no? Entonces, la mácula densa que está cerca a las células yuxtaglomerulares del riñón, la nefrona, van a captar esta disminución de la volemia, esta disminución de la presión arterial, y van a responder con la secreción de una hormona. La secreción o la hormona que van a producir es la renina. ¿Quién produce la renina? Las células yuxtaglomerulares de los riñones. Las células yuxtaglomerulares secretan la renina en respuesta a estos efectos. Ustedes van a encontrar que, de forma resumida, dicen, ¿no? Las células yuxtaglomerulares de los riñones van a fabricar renina en base a los 3 hipos, ¿no? ¿Cuáles son los hipos, no? Hipovolemia, hipotensión e hiponatremia. Entonces, cuando haya hipovolemia, hipotensión, hiponatremia, las células yuxtaglomerulares, ¿no? Estos hallazgos son captados en cierta manera por la mácula densa en asociación con las células yuxtaglomerulares, y las células yuxtaglomerulares lo que hacen es fabricar esta hormona que es la renina. ¿Qué hace la renina? La renina es liberada hacia el torrente sanguíneo y va a permitir que el angiotensinógeno, que es una molécula, una proteína precursora y que es fabricada en el hígado, el angiotensinógeno, por acción de la renina, se va a convertir en angiotensina 1. Entonces viene el angiotensinógeno, actúa la renina sobre el angiotensinógeno y se convierte en angiotensina 1. ¿Quién sintetiza el angiotensinógeno? El hígado, ¿no? La renina va hasta el hígado, ahí agarra el angiotensinógeno, lo convierte en angiotensina. Esta angiotensina se libera hacia el torrente sanguíneo, sigue su curso y va ¿hacia dónde? Hacia los pulmones. En los pulmones existe una enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, o la famosa ECA, ¿no? Que ustedes van a ver en farmacología, que es un punto importante
para la formación de un fármaco contra la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, vean ustedes que esta enzima convertidora de angiotensina convierte la angiotensina 1 en otro tipo de angiotensina que es la angiotensina 2, ¿no? Esta angiotensina 2, ¿cómo se convirtió? Por acción de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Dónde se fabrica? En los pulmones, ¿no? Entonces, esta angiotensina 2, ¿qué hace? Vean ustedes, la angiotensina 2 lo que hace es va hacia la corteza suprarrenal, específicamente a la capa glomerular, vean ustedes, y lo que va a permitir es que se produzca la síntesis de aldosterona. La renina que fabricó el riñón, de manera indirecta, a través de la angiotensina 2, permite la síntesis, el estímulo, la secreción de aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Vean ustedes, la aldosterona va hacia los riñones, vean ustedes aquí, específicamente al túbulo contorneado distal. También tiene acción sobre el túbulo, contorneado, pero en el túbulo contorneado distal preferentemente va a tener receptores. Entonces, en esos receptores se va a unir la aldosterona a su receptor y va a permitir ¿qué cosa? Va a permitir primero que se reabsorba sodio y segundo, que se bote potasio y se bote hidrogeniones. Vuelvo a repetir, la aldosterona va hacia el túbulo contorneado distal, también el túbulo colector de los riñones, y va a permitir que se reabsorba sodio, que reabsorber sodio para que el sodio pase hacia los vasos sanguíneos, pero también permite botar potasio e hidrogeniones. Es como un intercambio, ¿no? Entra sodio, pero yo boto potasio y también puedo botar hidrogeniones. Entonces, se regula la concentración de minerales. Por eso la aldosterona es un mineralocorticoide, porque regula los minerales. ¿Cuáles? El sodio y el potasio. ¿Qué es lo que sucede? Como yo absorbo más sodio, entonces controlo la hiponatremia, porque hiponatremia es baja de sodio en sangre. Entonces, si yo reabsorbo más sodio, entonces aumentan los niveles de potasio en sangre, controlé la hiponatremia. Ahora, el sodio jala agua. El sodio siempre tiene por opción jalar agua. Entonces, también jala agua, se reabsorbe agua, entonces hace que haya mayor pase de agua a los vasos sanguíneos. Entonces, aumenta la cantidad de agua en la sangre. Entonces, eso mejora la volemia. Y al haber mayor cantidad de contenido dentro de los vasos sanguíneos, aumenta también la presión arterial. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que sucede? Permite que se controle la volemia, la presión arterial y la concentración de sodio. ¿Ven? Entonces, vean cómo ustedes se regula cuál es el efecto de la aldosterona, ¿no? Y la aldosterona también permite botar potasio e hidrogeniones por la orina, regulando también la concentración de estos. Entonces, por la orina se libera más potasio, más hidrogeniones. Entonces, vean ustedes que la angiotensina 2 también tiene un efecto a nivel cardíaco, que eso lo han visto probablemente en la parte cardiovascular, donde produce vasoconstricción de las arteriolas. Esto finalmente va a generar a que mejore la presión arterial, como vemos acá. Ahora, el eje renina-angiotensina-aldosterona vendría a ser uno de los estimulantes para la secreción de aldosterona, ¿no? Este es el principal estímulo para la secreción de aldosterona, pero también hay otro estímulo, ven aquí. Entonces, este de aquí es un primer estímulo para la secreción de aldosterona. ¿Y cuál es el segundo estímulo? El segundo estímulo es cuando hay incremento marcado de potasio a nivel extracelular, o sea, en la sangre. A eso se conoce como hiperpotasemia o hipercalemia. La hipercalemia o la hiperpotasemia, es decir, el exceso de potasio en la sangre, también es captado por la corteza suprarrenal. ¿Y qué dice? ¿Sabes qué? Voy a eliminar potasio. Porque claro, la aldosterona lo que hace es eliminar potasio. Entonces, cuando hay mucho potasio en sangre, eso también es captado por la aldosterona. La aldosterona va hacia el túbulo contorneado distal y bota el potasio, ¿no? Y de esa manera se regula la concentración de potasio en sangre. Entonces, dos estímulos tiene la aldosterona para su secreción. El más importante, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y segundo, el incremento de los niveles de potasio en sangre. ¿Por qué? Porque la aldosterona también lo que hace es eliminar potasio a través de la orina. Al eliminarse potasio en la orina, bajan los niveles de potasio en sangre y se normaliza. Porque no conviene tener un exceso de potasio en sangre.
Entonces, vean ustedes cómo el control de la aldosterona, que es una hormona de la corteza suprarrenal, pues tiene otro control que escapa un poco a la parte del hipotálamo y la hipófisis, ¿no? En cambio, la zona fascículo reticular con el cortisol y el DEA sí tiene pues su regulación con el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? Y finalmente, la última capa, la capa más interna de la corteza suprarrenal, vienen a ser las catecolaminas, la zona medular, ¿no? ¿Y la zona medular qué fabrica? Fabrica catecolaminas. Las catecolaminas entonces son formadas ¿dónde? Son formadas en la médula suprarrenal, ¿no? Y son dos básicamente, adrenalina y noradrenalina. Entonces, la adrenalina y la noradrenalina, acuérdense ustedes que son hormonas de tipo amina, ¿no? Derivan de la tirosina, recuerden ustedes, ¿no? La tirosina era el aminoácido que permitía la formación de las hormonas de las catecolaminas de la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? ¿Y cuál es el efecto que van a tener estas hormonas? Estas hormonas básicamente van a tener efectos dependiendo de los receptores en los cuales se van a unir. Entonces existen principalmente dos tipos de receptores alfa y receptores beta, ¿no? Y dentro de los receptores alfa tenemos alfa 1 y alfa 2, y dentro de los beta 1, 2 y 3. Y dependiendo de dónde se una, entonces van a tener una acción. No todos los receptores se encuentran en todas las células. También dependiendo del tipo celular van a haber más receptores alfa, más receptores beta y cada una de sus subtipos, ¿no? Entonces vean ustedes, sobre todo los que usualmente van a ver son los que les van a preguntar usualmente van a estar en relación con los receptores alfa 1 y los receptores beta 1 y beta 2, que vamos a comentar a continuación. Vean ustedes, receptor de tipo alfa 1. Si se unen ahí las catecolaminas, lo que van a producir es vasoconstricción. Eso quiere decir, en los vasos sanguíneos van a disminuir el calibre, van a hacer que se contraigan más, ¿no? Y a nivel del músculo liso también van a producir contracción. Entonces, por ejemplo, el músculo liso que rodea los bronquios, por ejemplo, va a permitir la contracción de ese músculo liso, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a tener vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos y contracción del músculo liso en los órganos, ¿no? Además, va a aumentar la glucogenólisis, glucógeno, ruptura del glucógeno, y va a aumentar la gluconeogénesis, génesis, neogluco, formación de nuevo de glucosa. Finalmente van a terminar aumentando los niveles de glucosa en sangre. En el alfa 2 van a tener también efecto de vasoconstricción, van a tener también una acción sobre las plaquetas, van a permitir la agregación plaquetaria y van a disminuir la lipólisis, ¿no? Disminución de la degradación de las grasas, de los triglicéridos. Pero sobre todo de estos, acuérdate del alfa 1, ¿no? Que siempre suelen preguntar, el alfa 1, ¿no? Vasoconstricción, contracción de músculo liso y aumento de la glucogenólisis y gluconeogénesis. En los receptores beta vas a tener el beta 1. ¿El beta 1 qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, que haya mayor aumento en la cantidad de latidos por minuto, aumenta la fuerza de contracción, eso quiere decir que el corazón se empieza a contraer con más fuerza, y también puede aumentar la lipólisis, es decir, la degradación de los triglicéridos. Beta 2, vean ustedes, vasodilatación, o sea, ahí más bien lo que hace es que los vasos sanguíneos se dilaten, ¿no? Aumenta el calibre de los vasos sanguíneos. Y relajación del músculo liso, eso quiere decir que el músculo liso se relaja. Por ejemplo, ¿no? Como les decía, en los bronquios, el músculo liso de los bronquios se relaja, entonces abre más la luz de los bronquios. Y beta 3 aumenta la lipólisis, solamente efecto metabólico. De aquí de los beta, ¿cuáles te tienen que acordar? El beta 1 y el beta 2. Ahora, ¿qué cosa es importante para que te acuerdes? Mira, alfa 1, vasoconstricción, contracción del músculo liso. Beta 2, vasodilatación, relajación del músculo liso. Alfa 1 es contrario a beta 2. Son acciones contrarias, son acciones diferentes, contrarios. Si el alfa 1 hace vasoconstricción y contracción del músculo liso, el beta 2 hace vasodilatación y relajación del músculo liso, ¿no? Entonces vean que tienen acciones contrarias, donde sobre todo a nivel de vaso sanguíneo y a nivel de músculo liso, de los tejidos.
Y lo otro que no te tienes que olvidar, el beta 1 actúa ¿dónde principalmente? En el corazón. ¿Qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción. ¿Ya? Entonces, las catecolaminas, no te olvides, adrenalina y noradrenalina, derivan de la tirosina, tienen efectos dependiendo del tipo de receptor y el subtipo, pero no te vas a olvidar estos tres. Alfa 1, beta 2 y beta 1. Alfa 1 y beta 2, acciones contrarias. El alfa 1, vasoconstricción y contracción del músculo liso. El beta 2, vasodilatación y relajación del músculo liso. Actúan a nivel del vaso y del músculo liso. En cambio, el beta 1, en el corazón, ¿no? ¿Qué hace? Fuerza de contracción y mayor frecuencia cardíaca. Estos son